Hoy te presentamos a Palo Nacarete, doctora en química, quien nos hablará sobre la contaminación plástica. Cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus intereses de investigación? ¿Tienes algún hobby? Primero que todo, yo soy licenciada en química, hice aquí en la facultad todo, y de aquí saqué mi doctorado, mis grados. Actualmente soy postdoctorante. Tengo unas líneas desarrolladas que siempre estoy tratando de cumplir, que es la de preparación de las muestras y muestras ambientales, el desarrollo de métodos para determinar estos contaminantes, ya sea en las diferentes matrices. Actualmente por entender el mecanismo de los microplásticos y cómo sorben y cómo desorben, en aguas principalmente. La investigación en Chile no es tan amplia, no hay mucha investigación en este tema, a diferencia de otros países como Brasil, que tienen una gran cantidad de reportes de investigación de esto. Como hobby, amo leer, pero solo libros de fantasía porque me permite desarrollar más mi imaginación, lo que me es una herramienta en la vida del trabajo. Encuentro que si tienes imaginación, puedes ser manitas y empezar a reutilizar o encontrar alguna respuesta de forma creativa, que es lo que tenemos que tratar de responder en la mayoría de las preguntas que estamos buscando resolver. También me gusta, soy fanática de leer manga, ver anime. Uno de los que me marcó, Sailor Moon, y luego está Dragon Ball Z y jugar videojuegos. Uno de los con los que empecé que me gusta mucho porque me permite investigar es Zelda. Ahora de dioses Diego, God of War. Sí, la amo. Para mí una de las cosas que me marca es que el laboratorio es mi patio de juego. Y una de las cosas que siempre he querido marcar en el sentido de la gente que guío, la gente que está en el laboratorio, es que sí, entrene, entienda cómo investigar, entienda cómo desarrollar una tesis, pero también se sienta cómoda. Una de las cosas que creo que nosotros debemos guiar como profe a los alumnos, pero también darle la opción de que elijan. Muchos no saben lo que quieren. Darles una guía, si les gusta el tema, dale que entre opciones que elija él y que investigue. Porque finalmente la persona cuando elige algo tiene mucho más incentivo cuando ocurren los problemas. Trato de que también estén en un ambiente más relajado, en un ambiente tranquilo y que tengan un espacio adecuado. Encuentro que es grato para los alumnos estar cómodos en el lugar de trabajo. Van a disfrutar mucho más de la investigación. En cuanto a la contaminación plástica, ¿cuál o cómo es el destino o proceso de transformación por el que pasan los plásticos? El plástico en sí y sus componentes principales tienen un amplio uso en nuestra sociedad actual. Se encuentran en todo. Finalmente, nosotros ocupamos plástico en todo sin saber que ocupamos plástico. Por eso existe lo que se llama el flujo de plástico oculto. Cuando tú utilizas este plástico o este producto que viene con el plástico, la mayor parte lo utilizan en cortos periodos y luego son desechados. Lamentablemente, no todos los lugares y no todas las personas lo desechan correctamente a la basura. Pero uno cuando lo desecha, la basura queda tranquilo y se olvida. Pero luego el recurso de tu basura a que llegue a un lugar correcto no lo asegura. Pueden llegar a vertederos ilegales, aun cuando se desechen correctamente o incorrectamente. Lamentablemente van a llegar a los diferentes cuerpos naturales, ya sea al suelo, sea al agua, ya sea a los vegetales, pero no en sus tamaños como nosotros lo conocemos. Van a llegar en tamaños más chicos, porque todo material con el tiempo se desgasta, tiene un desgaste superficial, desgaste de materia. Se va exponiendo ya sea a las condiciones ambientales que van favoreciendo este deterioro de la superficie más el movimiento incontrolado que va a presentar este cuerpo enorme en la naturaleza o en donde se vaya a ubicar o utilizar, va a sufrir pequeños impactos, van a deteriorar este punto de superficie. Y ese punto de superficie va a empezar a agrietar el plástico. Por lo tanto, si pasa un periodo de tiempo, tú vas a encontrar que el plástico ya está más desgastado, pierde su durabilidad, su forma. Entonces va a ir disminuyendo su tamaño frente a todas estas condiciones. Juntas, son sinérgicas frente a la reducción del tamaño. Desde macro a un pedacito micro y nano, que son los tamaños preocupantes. Entonces, al ir agrietándose durante el camino, van también oxidándose por el sol, la humedad, el agua, todo
contribuye para que se vaya agrietando y fragmentando y llegando a los diferentes sectores. Pongan el ejemplo que tienen la botella y esta va a recorrer un río que es recto y llega al mar. Ya, se cae la botella al agua, se mueve, hay una roca, impacta. Primero, hay mucho sol, está lloviendo, otro factor de desgaste. Se sigue moviendo por el flujo natural y ya luego que le cae otro pedazo de roca, choca con otra cosa y justamente ya se está empezando a fragmentar o agrietar y gente que toma esa agua del río la transporta y ya está tomando cantidades de plástico para su uso en regadío, por ejemplo. Luego estos plásticos también tienden a ya llegar agrietados al mar, considerando que de los 258 millones de plástico que se produce, prácticamente el 10% llega al océano. Es una gran cantidad de ese número. Por las corrientes del agua llega plástico de diversas partes y ahí quedan expuestos. Entonces, como se van exponiendo entre ellos más la naturaleza, se van liberando fragmentos pequeños que se puedan transportar por el agua, quedan sumergidos en la tierra de acuerdo al tipo de plástico. Entonces, esta transformación tiene daño ya desde el tamaño original hasta el tamaño pequeño, en cuanto a su presencia que no debe estar en el ambiente natural. Ese es como el movimiento, por decirlo de alguna manera, que tiene el plástico que nosotros usamos a el mar. ¿Se han observado efectos en la salud de las personas por la exposición a microplásticos? La exposición de microplásticos y nanoplásticos, que son los tamaños más preocupantes, es continua y ubicua. No hay lugar donde no esté y donde no estemos expuestos, primero que todo. Y al ser continua, ubicua, aquí es donde se genera la gran parte de la problemática del debate. Hay discrepancia entre lo que se cree y la evidencia científica. Se sabe que se ha detectado o se ha encontrado microplástico y nanoplástico en diferentes frutas, productos de consumo, en aguas, en suelos, en peces. Por parte del ser humano se han encontrado en fecas humanas, se han encontrado en placentas, en tejidos pulmonares y, por ejemplo, en la parte del colon. Se han encontrado, sí, pero hasta ahí llega la evidencia científica. La discrepancia está en sí, la cantidad a la que estamos expuestos y el daño que produce. No se ha encontrado suficiente evidencia científica para decir que hay daño en el ser humano. Como es un área creciente de investigación y de estudio, hay un área de científicos que dice que no es el plástico el que daña, sino el contenido que le exilia. La evidencia científica respalda el hecho de que esta partícula plástica, micro y nano, o en sus diversos tamaños, puede sorber cualquier otro contaminante alrededor o puede lixiviar productos que no fueron utilizados completamente y que quedaron atrapados en el plástico en su origen. Hay evidencia científica también que se encuentra en diferentes lados, hay evidencia científica. Pero el daño en el ser humano, evidencia concreta, precisa, no se ha reportado ni encontrado todavía por ser reciente. Pero sí hay estudios de cultivos celulares, con células de origen humano, con los diferentes plásticos. Han mostrado estas células a la exposición de los diferentes tipos de plástico, han encontrado, por ejemplo, estrés celular, que entran a la membrana, afectan el ciclo de la célula, pero a nivel cultivo. Todavía falta recolectar información y por eso la mayoría de investigaciones indica posible cantidad de exposición, posibles efectos en el ser humano. Todavía no es concreta la información, no hay mucha investigación que respalde. A la fecha, ¿qué hallazgos se han informado? Sí se han encontrado que de ciertos tamaños de small microplástico a nano
tienden a encapsularse en las partes de los pulmones, en los intestinos, se encapsulan. Y esto puede ya causar otro problema a nivel celular. Pero no hay evidencia concreta aún que indique que hay daño en el ser humano. En los animales también se han encontrado que los afectan de ciertas cantidades, la sobreexposición, pero en el ser humano no, todavía no hay evidencia concreta. Sabemos que hay efectos tóxicos de los productos que tienen estos plásticos que causan daño. También se han estudiado a nivel celular. También se han encontrado cantidades de estos reactivos que no deberían estar en ciertas partes o fluidos corporales del ser humano. Y de ahí se atribuyen los posibles efectos de tanto. Y como siempre, algo que causa conflicto y que es nuevo, necesita mucha evidencia científica para respaldar esa respuesta. ¿Cuál es el camino para definir si algo es peligroso o dañino para los humanos? Para decretarse que sea dañino, tiene que pasar por diferentes entes que estudian y recopilan la información para luego decretarlo. Para declarar algo preocupante, peligroso, tóxico, en las diferentes áreas son años de investigación. Los contaminantes que nosotros ya sabemos que son contaminantes, nuestros tatarabuelos, desde allá se recopiló la información para que nosotros sepamos que es un contaminante. Fueron encontrando, reuniendo las diferentes evidencias. Se logró, con toda esa recopilación de información, se logró decir, sí, contamine, preocupante, peligroso, regúlelo, sáquenlo. La necesidad de información en el área que yo trabajo es esencial. ¿Hay protocolos o métodos unificados para muestrear microplásticos? Sí, los métodos los papers, cada uno sí son representativos. El punto de representativos es más bien si es temporal o acumulativo. Dependiendo de la pregunta, ¿son representativos? Sí. ¿A qué periodo o cuánto? Esa es la otra parte que hay que complementar. Entonces, ya de por sí, si son ubicuos, tienen que tener cuidado en el hecho de que al momento de muestrear, que es la parte clave, principal, consideren que son ubicuos, aire, agua, suelo, cuerpo, ropa, van a afectar tu muestreo. Por lo tanto, como un protocolo fijo, como norma establecido, que tiene muchas otras áreas de investigación o otras cosas, no hay. Se está recién tratando de controlar todo. Y una de las cosas que la mayoría trata de controlar es que el resultado sea representativo y preciso. Consideran que estamos pidiendo precisión a algo que depende del tiempo y depende del lugar. Esa es la parte como que todos los investigadores tratan de manejar. Ahora, las cantidades, por ejemplo, para aguas superficiales, la mínima cantidad que tú tienes que utilizar para muestrear es 1 litro. Para encontrar ciertas cantidades de microplástico, pero las cantidades de microplástico grandes. Las small necesitas un volumen mucho más grande. Mucho más grande. Y mientras más grande, cuando tengas que filtrar, más difícil la visualización. La parte clave que todos llegan como metodología es que hay que tener un protocolo de muestreo lo más libre de contaminantes externos posible. Me explico. Todo prácticamente lo tenemos que utilizar de vidrio. Y que ese vidrio es limpiado con alcohol, con algún solvente orgánico para que cualquier contaminante orgánico presente en esa botella no afecte. Luego, la persona que va a muestrear prácticamente tiene que estar sellada esa persona para que no contribuya a agregar partículas ahí. Ahora, ¿dónde? ¿En qué punto va a muestrear? Entonces, la línea del mar, que es un punto reciente, o más atrás, que es el acumulativo. ¿Qué material va a utilizar para recolectar? Utiliza, si es en el mar, mallas de nylon, son muy bonitos, y ya pues juegan, jugando con el mar, en la lancha. El punto es que, ojo con la lancha es de debe ser de un material duro y policarbonato más el recubrimiento de la pintura y ahí va otro, el flujo de plástico cool. Ya hay 2
potenciales cosas que estás agregando, pero el punto es que cuando tú muestreas, tú no generes más, a diferencia de otros que tú puedes, que no afecta que tú estés en un barco y estés tomando el agua, no afecta, o que tú estés en los suelos y con una de estas palas que sea plástica, no afecta. No, nosotros sí, lo podemos ocupar. Entonces, ahí causa un conflicto. Pero sí son representativos, sí. Permite ver qué tipo es, sí. Qué tipo, cantidad que hay, sí. ¿Qué mito o verdad hay en los plásticos compostables? Las personas deben saber distinguir entre los mitos y las verdades. La parte interesante de los plásticos es que actualmente ya la gente sabe que contamina. La gente está adquiriendo conciencia, pero eso no implica que esté adquiriendo la conciencia correcta. Entre los mitos utilizan que los plásticos de origen vegetal actual son mejores que los plásticos comunes. Eso es totalmente un mito. ¿Por qué? No quiere decir que sean completamente malos. Estos plásticos de origen vegetal son compostables, ¿ya? Perfecto. Pero al ser compostable, ¿qué entiende uno? Algunas personas tienen composteras en sus casas, o suelos, y tal. Ahí realizan el compost. Cuando te venden el plástico como compostable, tú dices, perfecto, puedo hacerlo y no dañar más, y enterrarlo en mi compostera o en mi suelo. Lamentablemente ese compostable es compostable de industrias composteras, porque para que se degrade requiere una temperatura de por lo menos de 50-70 grados para hacer la descomposición, y eso ambientalmente no lo tenemos. Literal, nos coceríamos, seríamos un huevo. Como mito, que sean mejores para la naturaleza, no, la verdad que no. No, porque finalmente considera que no todos los países tienen industrias composteras. Tener una industria compostera no implica que todas las industrias composteras puedan tratar los bioplásticos. Consideren que si estos son mal desechados, la mayoría, ahora que se está utilizando en las diferentes áreas de comida, el PLA, que es uno de los que se vende como bioplástico, servicios, cucharas, y todo su amplio bagaje, la parte de alimentos, se desecha. Pero al ser desechado en la basura y que llegue a un vertedero, actúa igual como un PET, que la mayoría se compone de las botellas, igual. Y además que considera que al menos en esas condiciones, bajo ese concepto de compostaje, al menos 80 años se necesita para degradar al PLA, a diferencia de los otros que requieren 1000 años y más. Entonces, a largo plazo sí es más corto su periodo de degradación. ¿Cómo podemos actuar frente al problema de la contaminación plástica? Ese es otro de los retos que tiene esta área. Atacamos a lo que estamos produciendo ahora, pero nos viene arrastrando lo que viene atrás. Entonces, para apalear y controlar esto, o controlarnos desde lo que tenemos actualmente, y eso implica agarrar todo lo que tenemos atrás, o a futuro, tenemos que dar respuesta a ambos lados. No nos podemos enfocar en una línea u otra. ¿El reciclaje es una solución al problema de la contaminación por plástico? Lamentablemente, aunque sea una buena opción, considerando que hay muchas categorías de plásticos, que es su origen de polímeros, muchas, que la gente conoce como categoría del 1 al 7. Perfecto, siendo los 7 donde los más ocultos, por decirle, son todos los otros menos que no están clasificados. Y consideren que es un universo de polímeros que hacen un universo de sustancias que son de la familia de los plásticos y los polímeros. Entonces, no todos estos plásticos pueden ser reciclados. Por ejemplo, el HDPE, el polietileno, de alta densidad, porque
A ver, lamentablemente este tiene dos densidades, alta y baja. Alta quiere decir que es muy durito, muy durito. Al ser muy durito y tener mayor resistencia mecánica, hace que la forma de fragmentarlo y su pele sea alta, requiera alta energía, mucha complejidad, por lo tanto no es fácil reciclable y por lo tanto se descarta como reciclable. Es un problema. El PVC lo mismo. Y considerando que solo el 80% del plástico se desecha y de eso poco y nada se puede reciclar, causa ya otro problema. Entonces, ¿se recicla o se reutiliza? Tratemos de hacer las dos cosas. Mejorar lo que no se puede reciclar, tratar de reutilizarlo y encontrar la forma de reutilizarlo más veces, aun cuando tienen que considerar que el reciclaje de los plásticos principalmente no se puede más allá de 5 veces aproximadamente, 5 ciclos y ya desechado. Y por último, tus palabras finales, Fallon. Lo que tengo a decir es que reutiliza y ese reutiliza, búscale otra forma de uso. Por ejemplo, las botellas, hay gente que la está utilizando para hacer caja, como los ladrillos plásticos, y realmente funcionan súper bien. Súper bien. Entonces ya hay un reuso del plástico. Ya hay un reuso definitivo, pero reuso. Entonces ahí hay algo práctico para que se lo utilice.